¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a estas entrevistas que estamos realizando durante esta cuarentena que aún no termina, pero que nos sirve para poder seguir conectando con músicos de primera calidad, como en este caso tenemos nada más y nada menos a Ro Velázquez, con una amplia carrera musical, ya sea con Liquids, ya sea con el nuevo proyecto que es Velázquez y diferentes cosas. Hola Ro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer de poder por lo menos seguir en contacto en esta vía y pues ahora sí que tratando de sobrevivir como todos, supongo, ¿no? Esta nueva, Exactamente, esta nueva normalidad, pero seguimos en pie. así es. Perfecto. Oye, mira, a mí me gustaría empezar platicando, obviamente cronológicamente, con tu carrera de músico. Ujú. Eh, yo, sinceramente, la primera vez que escuché sobre Liquids fue hace mucho, mucho tiempo, que en la extinta revista Switch, donde venían precisamente una sección como de recomendaciones, y entre cuatro o cinco proyectos venía Liquids. Y yo creo que desde ese entonces a mí me llamó mucho la atención porque el proyecto sobresalía, a pesar de que no los había escuchado, porque todavía no tenía nada grabado, sobresalía porque quien reseñaba la nota eh, nos mencionaba que en vivo pues sacaban cosas fuera de lo normal, como que se vestían, se ponían pelucas, sacaban zancos, tiraban bombones, etcétera, etcétera. Eso fue lo que a mí me llamó la atención sin haber escuchado su música tal cual, porque me parece que todavía no grababan algo pues oficialmente. Yo creo que un año después ya salió la película de Todo el Poder, ya salieron estos dos temas que pusieron ahí, después sacaron el disco y bueno, lo demás es historia, ¿no? A mí me gustaría empezar preguntándote cómo surge todo este concepto que realmente definió lo que fue Liquids, en cuanto a todo el color, en cuanto a las letras divertidas, en cuanto a hacer una banda que realmente pues, tocaba rock, pero pues se distinguía perfectamente de muchas bandas que hacían rock and roll, ¿no? Bueno, pues sí, básicamente el inicio, que es creo que importante mencionarlo, estamos hablando por ahí del 94, 95. Ujú. Eh, y pues tal cual, no es tan complicado la explicación Ok, porque pues en esa época éramos pues tres amigos que estábamos saliendo casi casi de la secundaria, estábamos en la prepa y estábamos viviendo un momento, creo que en la música, en donde estaban surgiendo una nueva faceta eh, muy diferente a lo que teníamos, que era el rock en tu idioma, y pues veníamos un poco después de lo que era estas bandas como Fobia, La Lupita, pues que era un poco el rock nacional, ¿no? Que había y que sí, era muy, no es que no existiera, sino que las bandas que se conocían o estaban dictadas por era muy mediático, ¿no? Había 5 bandas que eran las que cuando empezaba Telehit, MTV, claro. este, eran las que nos ponen a oír. Entonces nosotros surgimos un poco de esa generación, pero en nuestro caso, pues siendo unos chavitos de prepa, de 17, 18 años, en donde pues nos valía mucho madres toda la vida, básicamente, ¿no? Estábamos disfrutando de nuestra amistad y teníamos en común que nos gustaba la música o encerrarnos a tocar y a palomear, siempre con una visión quizás muy, como dices, surrealista, lúdica, alocada, un poco sin reglas. No teníamos intención de ser una banda que llegara a grabar siquiera un disco, ¿no? Lo hacíamos pues, por nuestros gustos y por nuestras ganas de echar relajo con cuates. Y de ahí empezó a surgir el proyecto y el concepto, que era un concepto, no es que no existiera un concepto así, porque existía, pues estaba La Castañeda, estaban las víctimas de Doctor Cerebro, que hacían este circo, ¿no? Claro. Pero era completamente diferente por la temática que manejábamos y
los modos, ¿no? Ellos estaban metidos en la cuestión más oscura, más tirado a, a canciones un poco más tenebrosas de alguna manera, ¿no? Sí, Oscuras. Y nosotros veníamos más de la escuela de Botita y Jerez. Era un ok, poco de Café Tacuba, claro. de los Ochimilcas, ¿no? Que eran canciones eh, más divertidas, ¿cómo se puede decir? Más chistosas, ¿no? Con toques de chistes internos. Sí, Y empezó a funcionar. Al fin de cuentas empezamos, pues creo que como cualquier banda de esa época, pues que no existía el internet, no existía pues nada más que lo que tú hicieras en la calle y en este caso pues había 2 o 3 lugares para tocar, ¿no? Estaba Rocotitlán, el Rockstock, el Look y empezaba el Bulldog. O sea, no había realmente una escena en la calle. Entonces lo que se hacía eran fiestas, hacíamos fiestas de las prepas en donde tocábamos y ahí fue cuando se empezó a hacer como el movimiento. Eh, y a la gente le empezó a gustar, creo que estábamos buscando en nuestra generación una identidad propia y la gente se empezó a identificar con lo que hacía Liquids, que era, como dices, salíamos disfrazados, salíamos con en zancos o había botargas o había una especie de Flaming Lips, sí. pero de chavitos, para nada me comparo con eso, pero bueno, eran nuestras referencias, ¿no? Y aparte Eh, estaban bastante jóvenes, ¿no? y no queríamos trascender de esa manera hasta que empezó a, a funcionar con la generación. La generación creo que necesitaba una identidad propia y se conjugó por lo menos en la Ciudad de México con bandas como nosotros, como estaba Titán en ese momento, Claro. mm, estaba Zoé. Entonces éramos bandas que rompían con lo que se venía eh, estructurando del rock nacional a bandas diferentes, ¿no? Y ahí entró la oleada regia, que también creo que es muy importante para nuestra generación, que era Plastilina Mosh, El Gran Silencio, Control estaba Machete, Coloban, Jumbo. Surdoc, Jumbo. Entonces eran bandas que de alguna forma no se parecían a nada de lo que estaba pasando antes en México y era algo nuevo también para lo que pasaba en el mundo. Entonces creo que esa generación fue muy fuerte, un buen bastión de nueva música, ¿no? Creo que en esa época, en el 97, 98, 99, fue donde Liquids entró perfecto a acomodarse en estas piezas de bandas completamente diferentes, de bandas con propuestas nuevas y que el público se empezó a identificar, nuestra generación empezó a ser una generación unificada, que quizás puede ser, estaba Molotov, ¿no? Era también como algo diferente decir las cosas. Eh, Ya un nuevo sentido del rock nacional, ¿no? Completamente de lo que estaba antes, ¿no? un nuevo sonido, un nuevo sentido, una nueva manera de expresarnos, ¿no? Hasta el mismo Molotov, su forma contestataria de hacer las cosas, de componer, pues era lúdico, ¿no? Claro. Plastilina Mosh era lúdico, Titán era lúdico, El Gran Silencio, todo esto que te digo. Y bueno, estaban también las bandas más serias como Jumbo, Surdoc, este, todas estas, creo que se unió muy bien Las esta personas, generación sí. y entramos a este esquema pues, de entrar al medio, ahora sí que comercial, ¿no? Nos Sí. empezaron a comercializar por ahí del 98, empezaron a salir esos discos 97, 98, 99, creo que nuestro primer disco salió en el 2000, pero ya lo habíamos grabado desde el 98. Estuvimos dos Ok. años esperando a salir, pero ya para entonces, pues ya estábamos identificados dentro de la escena. Claro. Oye, con Liquids, yo sé que son veintitantos años bueno, ahorita me parece que están eh, pues no definitivamente se ha terminado Liquids, pero sí fueron veintitantos años de corrido que estuvieron en la escena, ¿no? En donde realmente vivieron todo tipo de cosas, o sea, tanto las letras que tenían discos completamente llenos de locura y de irreverencia, discos un tanto más serios en cuanto a las letras o en cuanto al sonido,
por ejemplo, ganaron un Ariel haciendo música para películas, grabaron con Gustavo Santaolalla. Son bastantes cosas que ustedes han vivido como banda. Y no sé tú cuál haya sido como que la etapa que más disfrutaste en la agrupación. Obviamente sabemos que son distintas edades, ¿no? Por las que has pasado, pero en la que te sentiste más cómodo, en el que realmente hacías todo así como que muy fácilmente y lo disfrutabas. Fíjate que digo, es una pregunta interesante y difícil de contestar porque, como dices, vivimos los 25 años juntos, pasamos ahora sí que todas las etapas de ser una banda desconocida del barrio a empezar a ser de las últimas bandas en las que existió este modelo de comercialización con disqueras internacionales, Claro. grabando discos en estudios fuera del país, gastando un dineral en promoción. Creo que esa etapa, por un lado, la disfruté mucho, pero estábamos muy chavos, güey. Cuando empezó a pasar todo eso, habíamos tenido 21, 22 años y la disfruté mucho, pero no el problema es que no la registré, güey. O sea, Ok. si me preguntas ahorita qué volvería a vivir y de qué manera sería esa etapa, que es una etapa, pues creo que increíble para todo músico, para toda banda, ¿no? La primer firma disquera y que te dicen que vas a pues, trabajar con tal productor y que se va a grabar en tal momento. A los 20, 21 años, puta, pues estábamos viviendo un sueño muy cabrón, ¿no? La parte de que todos mis amigos de la prepa estaban estudiando una carrera, nosotros estábamos estudiando música en Fermata, pero Sí. tuvimos que dejarla para empezar a hacer el disco, empezar a hacer giras, Creo que esa etapa la disfruté muchísimo porque además era un momento en el que los tres estábamos muy conectados, tanto musicalmente como personas. Fue un momento, pues, mágico, ¿no? Donde ahora sí que los sueños se hacían realidad, por un lado. Y por otro lado, creo que la etapa ya de madurez, de poder disfrutar lo que eran las giras, antes de empezar a sufrirlo, porque también se sufre mucho, Claro, sí. eh, y de empezar a grabar los discos ya de una manera en el cual, pues, ya tienes conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? Cuando hicimos el primer disco, pues estábamos echando desmadre y realmente no tenemos la conciencia de lo que estábamos haciendo y lo que iba a representar eso. Creo que el disco de Perfume Pantera, que es el primer disco que hicimos con Gustavo Santaolalla, esa etapa también la disfruté muchísimo, pero fue completamente diferente. Fue algo ya darse cuenta de que estabas en una carrera profesional, que las cosas tenían límites, tenían consecuencias, ya era, ya tenías que componer de una manera en la cual estás consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás diciendo, Claro. eh, sin quitarle mérito al otro, pero creo que ya estábamos más conscientes de muchas cosas que antes, ¿no? Y esa etapa también fue muy bonita porque, por otro lado, pues la banda ya estaba colocada de alguna manera en los medios, ya estábamos haciendo giras con bandas importantes, festivales importantes, viajando tocando en Europa, en Sudamérica. Y esa parte creo que también es algo que recuerdo con muchísimo nostalgia y mucho gusto. Y luego pues viene otra parte también pues, más compleja, ¿no? Cuando se empieza a transformar el mundo musical, el mundo artístico, Sí. entra todo el internet y entonces quedamos nosotros flotando en un limbo, acostumbrados a venir de disqueras transnacionales. Estuvimos firmados primero en EMI, luego en Virgin, luego en Universal, y después pues todo se colapsa, ya no se venden discos, ya cambia la manera de comercializarte y nosotros no estamos acostumbrados a eso y no sabemos cómo contenerlo, manejarlo. Y creo que nuestra carrera empieza a trastabillarse
y personalmente también, ¿no? Estábamos de alguna forma ya sin apoyos, ya sin alguien que te dijera qué hacer, porque pues antes nos decían básicamente todo. O sea, Sí, el marketing, había oficina. Entonces teníamos básicamente nada más un management y ya, y había que hacer todo de cero y con nuevas plataformas digitales. Y ahí fue donde ya no empezamos a dejar de disfrutar lo que hacíamos porque no entendíamos el sistema de cómo hacerlo. Y por otro lado, creo que ya también habíamos llegado a un momento de que estábamos un poco cansados de nosotros mismos y había que empezar a alivianarnos y a dejar que fluyera, pero sin darnos cuenta, eso estaba afectando también a que la banda se estaba, pues, diluyendo de alguna forma. ok, desgastado un tanto. Oye, eh, bueno, ya me parece que el año pasado fue la última presentación de Liquids hasta el momento. Y bueno, pero tú ya habías formado Velázquez. Entonces, una banda completamente diferente al sonido que tenía la gente acostumbrada con Liquids, ¿no? ¿Cómo nace esta idea de darle vida a un nuevo proyecto como Velázquez? Pues un poco creo que viene a consecuencia de lo que te platicaba. Cada uno, pues también empezamos a crecer, tanto personalmente como musicalmente, y empezamos a tener gustos diferentes. Nos empezamos a distanciar también entre nosotros en los gustos musicales. Y para evitar que colapsara yo personalmente en, pues en mis gustos musicales, en querer componer de una manera que no entraba a la estructura que tenía la banda, pues tomé una decisión que era no dejar la banda, pero sí un poco suplir estos gustos musicales y estas ganas de, de colocar canciones en un proyecto que fuera pues más personal, que fue Velázquez, y que en ese momento pues no tenía realmente idea de qué es lo que quería ni cómo, tenía una idea clara de cómo quería que sonara, de cuál era mi propósito, pero no sabía ni cómo hacerlo, ni con quién, ni qué iba a representar eso para Liquids. Y mi idea principal fue que yo tengo una banda que soy muy fan, se llama Caléxico, Ujú. de toda la vida, y yo quería que un poco agarrar ese rumbo, ese camino, ese sonido. eh, y en una plática con Camilo Lara, le conté que quería pues experimentar un proyecto pues más personal y que quería un sonido como el de Caléxico. Y Camilo fue el que me invitó un día a un festival a Tucson, Arizona, y me presentó a la gente de Caléxico, en donde pues, les comenté mi interés por hacer algo con ellos. Ujú. Entonces, el primer disco de Velázquez lo grabé con Caléxico, con Sergio Mendoza específicamente. Él produjo el disco Ujú. y todos los músicos fueron los músicos de la Orquesta Mendoza, que son músicos de Caléxico. Sí. Y ahí realmente me fue como un aliviane, güey, poder regresar a Liquids otra vez con ganas de estar con ellos. O sea, ya había logrado Era como desahogarme. algo que necesitabas en ese momento, ¿no? De alguna forma necesitaba desahogarme y no lo iba a hacer con Liquids. Sí. Cuando grabo este disco, pues ya se graba el disco y me encanta el resultado. Y tampoco tenía intención ni siquiera de llevarlo a hacer una banda o simplemente como que fue parte de un proceso que necesitaba soltar para regresar con Liquids, con fuerza y con ánimos y con ganas de seguir trabajando. Pero el disco, pues cada vez que escuchaba el disco Velázquez y me volvía a sentar a componer, pensé que valía la pena llevarlo a una realidad, a hacer una banda. Y fue que me junté con gente como Chuy, el querido Chuy de Bengala, en ese momento estaba Toñito Tranquilino de Yokozuna, Ujú. Mike Sandoval en el contrabajo, ahora está Leo Añorbe, que era de Estrambóticos, Pedro García, que está en Los Mostaches, y el Niño Márquez. Se armó como una banda de cuates
Sí. que dije, hay que llevarlo en vivo está muy divertido y muy... Entonces empecé a trabajar y a jugar con Liquids, que estábamos pues empezando a hacer el Ben Ben, el disco Ben Ben, Ujú. que ya lo estábamos haciendo en nuestros estudios en la Ciudad de México, regresando con el mismo productor que había hecho el primer disco, con Andrew Wise. O sea, era algo más relajado que me permitía a mí poder llevar las dos cosas. Y de repente sacamos ese disco, Ben Ben, seguimos con gira con Liquid. Yo no podía tocar mucho con Velázquez porque estaba comprometido al 100% con Liquid. Sí. Y de repente cada uno empezó a tener proyectos, ¿no? Teo empezó a tener Playmobil Project, Eddie tiene su proyecto King Eddie K, estaba con Origami. O sea, como que cada uno empezó solito a diluirse y a disfrutar más de lo que teníamos por fuera que lo que teníamos dentro. Y creo que llegamos a un momento de hacer un último disco, sin saber que iba a ser como el último, que Ujú. es el Safari de Noche, pero que nos costó muchísimo trabajo. Fueron como un año y medio de trabajarlo, de grabaciones, de buscar distintos estudios, de tratar de no copiarnos. Y fue muy difícil, fue creo que un disco que es de los que más me gustan por las canciones, Ujú. pero es de los que más hemos sufrido, creo que los tres. Nos tardamos mucho tiempo en lograrlo y después cuando lo logramos ya no sabíamos ni cómo terminarlo, cómo Ujú. sacarlo, cómo moverlo. Ya había pasado mucho tiempo y el tiempo en estos momentos de la vida pues pasaba muy rápido, ya era... Entonces, creo que ya fue un capricho al final sacarlo para no dejar a la mitad del disco y tomar la decisión que la banda tenía que descansar y teníamos que tomar una decisión importante que era despedirnos de nuestro público después de 25 años y hacerlo de una manera como se merecía tanto nuestro público como la gente que había trabajado con nosotros y como con nosotros mismos. Y por eso fue que decidimos hacerlo en el Vive Latino del 18. Que aparte son la banda que más ha tocado en la Liga Latina, ¿no? Y entonces por ahí también era como una razón. Habíamos pensado en hacer quizás un show especial en algún otro lugar, en algún teatro o en algún foro, pero la única manera en que realmente se iba a unir la gente que nos ha seguido es el primer festival que estuvimos y que fuera el último, creo que cerraba perfectamente el ciclo. Y la verdad es que no fue sencillo hacerlo así porque ya para ese momento el festival ya estaba cerrado, ya estaba, y además eran creo que los 20 años del festival. Sí. Entonces era un festival que era que por otro lado pues tenía todo el sentido, ¿no? Entonces fue a hablar con Jordi, con la gente del Vive Latino y explicarles que nos íbamos a despedir y que queríamos que fuera ahí, que nos abrieran un espacio. Y pues creo que, como dices, era algo natural que sucediera de esa Que forma. fue ahí. Oh, Este, pues, creo que es la mejor manera de esta despedida. Quizás no sabré ahorita decirte si es temporal o si ya es un adiós para definitivamente. sí. Pero creo que estuvo muy bien hacerlo así. Salimos con un muy buen sabor de boca. Regresamos para ese show a trabajar con gente que no habíamos trabajado. Quisimos juntar todo el equipo de gente para que fuera pues, algo que valiera la pena hacer. Ok. Oye, en este año, bueno, se termina ese lapso con Liquids. ¿Y qué ha pasado contigo en el último año? Obviamente también sabemos que has hecho algunas otras cosas como teatro, que has estado involucrado pues en otras cosas, gestionando otros proyectos, pero de ese entonces que fue los Vive Latinos son en marzo, del marzo de 2019 a hoy, ¿qué has estado haciendo? Pues fíjate que después de ya tomar la decisión de Liquids, de parar con Liquids, Mm. me dio chance tanto mentalmente como en logísticas de poder trabajar el proyecto Velázquez. Mm. Y es un proyecto que es, digo, para los que no lo conocen,
es un proyecto en donde llevamos el folclore mexicano de una manera diferente, un poco de country, un poco de folk mexicano, un poco de punk. eh, es como una mezcolanza de cosas y funcionó mucho empezamos a hacer giras en Europa, eh, empezamos a abrirnos como camino por Alemania, por Ujú. Holanda, España, eh, y donde se culminó todo fue cuando llegamos a Noruega. Hemos estado haciendo durante 3 años, yendo todos los veranos a hacer shows, y especialmente en Noruega hubo eh, ¿cómo se dice? Como una química muy fuerte con el público noruego, muy casualmente, pero que nos han estado, pues, alimentando y haciendo que regresemos cada año. Y creo que ahí fue donde dediqué pues, la energía, y vi que ese proyecto era para salir a tocar fuera y llevar esta parte de México a otros lugares del mundo. Entonces empecé con eso, trabajándolo. Empezamos obviamente pues yendo a abrir caminos, a abrir puertas, Claro. y cada año pues, se iban abriendo más, y ahora pues este hubiera sido el cuarto año, que bueno, por obvias razones no pudimos generarlo, pero creo que se consolidó este proyecto de Velázquez. Y por otro lado, empecé a trabajar con un proyecto que se llama Insur People, Ujú. eh, que es un proyecto muy, que a mí me hacía mucha falta, creo. Empezó siendo una activación de Pepsi en todos los festivales de México, en Ujú. donde nos juntaban a un integrante de bandas diferentes y tocábamos versiones de nuestras canciones con otras bandas. Ok. Y dentro de estos, digamos, alineaciones, hubo Ujú. una en donde está Isma, de los Daniels, Ujú. Poncho Toledo, del Concord, La Lupita, el doctor Shenka, del Panteón, y yo. Y esa formación empezamos a trabajar pues, cosas juntos. Estoy hablando hace como 2 años que empezamos a Sí. trabajar. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer versiones originales, canciones propias, ya no tocando canciones de Liquids o de Panteón o de Daniels? Y empezó a fluir muy fácil. Empezamos a trabajar y empezamos a hacer una gira. La idea era salir con el disco a principios de año. Ujú. Todo se vino abajo con toda esta onda. Y ahorita entonces nos las tomamos más tranquilo. Tenemos ya un par de sencillos y videos ahí en YouTube y en Spotify y en las plataformas. Pero el disco en sí queremos terminarlo para fines de este año. O sea que estamos Ok. y lo estamos trabajando pues obviamente al principio, pues con tiempos de cada uno, que era difícil, ¿no? Panteón Rococó, que estaba de gira todo el tiempo, estaba también festejando, creo que 25 años ya, o Ujú. por ahí. Los Danis también están de gira, entonces era poco a poco buscarnos espacios para poder trabajar, pero ahora ya estamos, por lo menos 1 o 2 veces a la semana nos juntamos para terminar el disco, que queremos, y creemos que estará listo para fines de año. Ok, entonces ya por último, para decirlo de alguna u otra forma, lo que viene en el futuro contigo en cuanto a la música es lo que traes con Insur People. Sí, creo que lo más cercano y lo más real es el disco de Insur People, que saldrá para fines de este año y que ya te digo que ya está en plataformas. Insur People se escribe Insur People con People. Ok, Bueno, ahí luego como se escuche. Sí, sí. eso es lo más cercano, porque la idea también es, dejamos una gira pendiente, eh, y pues con Velázquez un poco la idea es seguir haciendo los veranos en Europa, y pues, sacando canciones que también pues están en todas las plataformas, lo pueden escuchar. Pero ahorita sí, estoy concentrado en terminar el disco de Insur People, que lo recomiendo muchísimo porque no tiene nada que ver con cada una de las bandas que somos. Entonces, la gente que lo escucha se sorprende mucho de
qué tan diferente suena a cualquiera de las bandas. Entonces, es algo muy interesante que vale la pena. Podemos escuchar. Ok, pues ya nada más me queda agradecerte por el espacio, por el tiempo y pues nada, simplemente esperar que todos los proyectos que vayan saliendo pues vengan de lo mejor, que ojalá pronto se acabe esto que estamos viviendo, que es algo así que único en, en la vida y pues que sí, de cierta forma nos ha dado en la torre pues, a todo el mundo, ¿no? Pero Pues que se pueda gestar lo que estás haciendo ahorita, ¿no? sí, y gracias por el espacio a ti también. Y creo que pues ahorita esta es la única forma en la que podemos Claro, compartir y de alguna forma pues seguir haciendo lo que cada uno hace y esperemos que regresemos a algún tipo de normalidad muy pronto. Y pues mientras seguir pues, apoyando a todo lo que es el amigo emprendedor, ¿no? Llámese músico, llámese tortero, llámese lo que sea, hay que claro. apoyarnos y estar unidos para para que en algún momento podamos regresar de una manera que estamos acostumbrados. Pues te agradezco mucho, Jorge, y No, a ti, Ro, muchas gracias y pues nada, te mando un abrazo. órale.